días. Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día martes 15 de diciembre. Hasta el día de hoy en la Ciudad de Buenos Aires hemos confirmado 163.063 pacientes con la enfermedad, de los cuales se han recuperado 140.129. Lamentablemente han fallecido 5.714 personas, lo que hace una letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 3.5%. Aquí pueden ver, como siempre mostramos, la curva de casos confirmados según el día de toma del hisopado de toda nuestra serie desde el inicio. Y como podrán ver, en las últimas 3 semanas hay cierta estabilización de los casos diarios que se ve con claridad en esta curva. Y la siguiente, aquí se ve con más claridad aún. Esto es la media móvil de los últimos 7 días. Recuerden que la media móvil de los últimos 7 días es el día que se analiza y los 6 días previos. Se suman los 7 días y se hace un promedio diario y todos los días se corre un día ese análisis. ¿Por qué es tan importante esta media móvil? Porque esta es una enfermedad que se confirma en muchos más casos los días de semana, sobre todo martes, miércoles y jueves, y muchos menos casos los fines de semana, en especial los fines de semana largos como tuvimos la semana anterior. De manera que para poder analizar la curva necesitamos tener la media móvil de los últimos 7 días. Cuando uno mira ese dato en la Ciudad de Buenos Aires, ustedes lo pueden ver con toda claridad allí, nos hemos estabilizado en un valor que está alrededor de los 300 casos diarios de promedio. Eso significa que hay días de 200 y otros días de 400. Pero el promedio de los casos en la ciudad en las últimas 3 semanas está en 300 casos. Y esa es la situación epidemiológica actual. Cuando uno ve la cantidad de casos por década de la vida, seguimos viendo el mismo patrón que desde el primer día, que es la mayoría de los pacientes, el 81% de los confirmados tienen menos de 60 años, pero sobre todo entre 20 y 60 años. Sin embargo, la mayoría de los fallecidos, el 87% de ellos, tienen más de 60 años, pero si ustedes ven la curva verde, que es la letalidad específica, es decir, los fallecidos por cada grupo etario, encuentran que esos fallecidos de mayores de 60 años se dan sobre todo o cada vez más intensamente avanzando en cada década de la vida, siendo de 6.45 la letalidad específica de 60 a 70 años, de 16.74 la letalidad específica de las personas que tienen entre 70 y 80 años y adquieren la enfermedad, y 29% en aquellos que tienen más de 80 años y adquieren la enfermedad. Hasta el día de hoy hemos testeado 862.429 personas diferentes en la Ciudad de Buenos Aires. 59% de ellos son porteños, el resto, la enorme mayoría, son bonaerenses. La tasa de positividad de la ciudad sigue descendiendo semana a semana. Al día de hoy está en 11.8% y eso tiene que ver con la intensificación de testeos que estamos haciendo en la ciudad semana a semana, a la cual le hemos agregado, como todos ustedes saben ya, el grupo de mayor riesgo, que son los que toman días de descanso y durante esos días de descanso pierden su capacidad de cuidarse o disminuyen los cuidados habituales. Y hasta el día de hoy hemos alcanzado una tasa de testeos cada 100.000 habitantes de 16.540. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Continuando con el informe del dispositivo Detectar, hasta el momento se han testeado 192.117 personas, de las cuales 34.565 arrojaron como resultado positivo. Continuamos en los 28 centros de testeo. La unidad sanitaria móvil está actualmente en Callao al 600, trabajando con el barrio Balvanera y de Recoleta. Recordamos la importancia de aquellas personas que tuvieron contacto con una persona positiva, de acercarse al dispositivo al 7º día para realizarse los test, y desde el dispositivo todos los días continúan saliendo a cada uno de los hogares de aquellas personas contactos estrechos para seguir haciendo las evaluaciones y seguir instalando la política de testeo en toda la Ciudad de Buenos Aires. En relación a los barrios vulnerables, hemos diagnosticado hasta el momento 17.577 personas, de las cuales ya se han recuperado 16.410.
Han fallecido lamentablemente 280 personas, lo que arroja una tasa de letalidad del 1.5. La curva continúa en descenso y ayer se diagnosticaron 6 casos entre todos los barrios populares. Continuamos con el informe de geriátricos con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días. Llevamos realizadas en las instituciones geriátricas de la Ciudad de Buenos Aires 25.139 hisopados, de los cuales hemos podido diagnosticar 5.548 personas con esta enfermedad. Se han recuperado al día de la fecha 4.459 y tenemos que lamentar el fallecimiento de 1.040 personas que residían en los geriátricos. En relación a la estrategia de test serológico, llevamos realizados 797.686 test. Positivos han sido 27.719. Al realizarles posteriormente el hisopado, la PCR, hemos podido diagnosticar 7.355 personas con este diagnóstico. Y finalmente la tasa de positividad de la tasa de test serológicos realizados sobre 100.000 habitantes en la Ciudad de Buenos Aires es de 26.589. Gracias. Buen día, ministro, funcionarios. Ariel Rodríguez de Cadena 3. Hoy los convocaron desde el Gobierno Nacional de urgencia ministros del área metropolitana y ministro de Nación en virtud de la preocupación que tiene Nación por el aumento de casos. Quiero saber si esa preocupación es compartida por el Gobierno de la ciudad, si el aumento de casos que se registró en los últimos días es solamente una foto o si es un aumento, está marcando una tendencia. Y en todo caso, si el Gobierno porteño va a adoptar alguna serie de medidas, de restricciones a partir de este aumento. Sí, como te mostré recién, en la Ciudad de Buenos Aires no ha habido aumento de casos, sino lo que hay es una estabilización de la media móvil. Tenemos unos 300 casos promedio por día. Ahora, la estabilización es un cambio de tendencia. Nosotros veníamos descendiendo los casos. De manera que, por supuesto, que estamos observando esa estabilización y, por supuesto, que estamos ocupados en intensificar las medidas de poder seguir descendiendo. Pero yo te diría que más importante que ello, y es un poco el diálogo que tenemos siempre con el Gobierno Nacional y también en coordinación con la provincia. El punto más importante aquí es porque no va a ser diferente en la ciudad si son 300 casos o son 340 o son 250. Eso no va a ser una diferencia significativa en la ciudad en estos días. Acá lo significativo es cómo nos estamos preparando para el potencial rebrote, y de eso estamos discutiendo. Y esto lo hemos discutido aquí muchas veces, y yo voy a insistir en este concepto. Ya hemos visto en Europa que esta es una enfermedad que rebrota. ¿Y por qué rebrota? Básicamente porque hay dos instrumentos muy poderosos para mitigar, para disminuir, para hacer más tardío el rebrote, porque acá se trata de hacerlo lo más pequeño y lo más tardío, de manera que podamos llegar con cierto nivel de vacunación a esa situación secundaria. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que tenemos para mitigar y demorar el rebrote? Hay dos instrumentos muy poderosos que tenemos. De un lado, el gobierno haciendo investigación epidemiológica, rastreo y testeo. Ese es un componente esencial. Y ahora voy a volver un segundito a ampliar lo que estamos haciendo aquí para explicarle a la ciudadanía. Y de otro lado, un aprendizaje ciudadano de seguir cuidándonos. Eso significa seguir manteniendo 3 o 4 condiciones básicas que tienen que ver con el uso apropiado del tapabocas, siempre en la base de la nariz y no colgando en la pera. Primer medida, el distanciamiento de 1,5 metros y llevar al espacio público la mayor cantidad de actividades posibles, evitando todo lo que se pueda los encuentros privados, ya sean sociales, familiares o recreativos, en los lugares cerrados, que es un poco lo que estamos viendo en las investigaciones epidemiológicas, que son hoy por hoy una causa importante de casos en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, de un lado, el trabajo del Estado y del Gobierno intensificando rastreo y testeo. Del otro lado, todos nosotros dispuestos todos los días a hacer un esfuerzo que cuesta después de tanto tiempo, pero cada vez es menos limitante en las cosas que podemos hacer. Del lado del Estado, quisiera aclarar, esta es una enfermedad que se comporta como un iceberg. Hay un pequeño grupo de personas que hacen los síntomas, a los cuales los testeamos a todos.
Y luego, con la estrategia de testeo, hemos ido descendiendo en el iceberg a lo largo del año. Luego de testear a todos los que hacían síntomas, hemos decidido testear a las personas que convivían con alguien que tenía la enfermedad. Luego avanzamos y testeamos a todas las personas que fueron contactos estrechos de los que tuvieron la enfermedad. Luego avanzamos y decidimos testear a todas las personas que se autorreportaban como haber estado en contacto, no necesariamente estrecho, pero contacto con un enfermo. Y por último, la última que hemos agregado para seguir descendiendo en el iceberg de la búsqueda de las personas que tienen más riesgo, son las personas que toman unos días de vacaciones, más de 4 días de vacaciones fuera de la ciudad. ¿Por qué es ese objetivo? Porque está bien demostrado, y es lo que ocurrió en Europa, que en las vacaciones es donde más nos cuesta cumplir las medidas, llegamos para relajarnos, llegamos para disfrutar, y allí las medidas de cuidado son siempre menores a las que uno tiene en su propio domicilio. Y lo que hemos visto en los primeros testeos de los que han vuelto a la ciudad, a los cuales les agradecemos el esfuerzo, la paciencia para poderse testear, es que las personas que volvieron a la ciudad tuvieron 3 veces más riesgo, más probabilidad de tener la enfermedad que los que están en la ciudad. Es decir, que hemos encontrado diferentes estrategias, de la primera que les conté hasta esta última, que es un enorme esfuerzo para los ciudadanos y otro enorme esfuerzo para el gobierno para poder montar la infraestructura. Todas estas medidas han ido buscando personas que están entre los 3 millones de porteños, pero que tienen más riesgo que el promedio de los 3 millones de porteños de tener la enfermedad. Y esa es la estrategia de investigación, rastreo y testeo que ha dado resultado en todas partes del mundo y es la que vamos a seguir haciendo y por eso vamos a seguir intensificando los testeos. Pero vuelvo a insistir, tenemos 2 componentes, la intensificación de testeos y el aprendizaje ciudadano de una ciudadanía que está dispuesta a hacer un esfuerzo suplementar y que va a seguir sosteniendo sus medidas al menos en los próximos meses hasta que podamos empezar a vacunar. Por eso es que yo vuelvo a explicar esto, porque necesitamos una ciudadanía que nos acompañe y necesitamos un gobierno que intensifique. Y esas son las 2 cosas que estamos haciendo. Y al respecto de la pregunta que me hacías, desde ya que seguimos trabajando y seguiremos trabajando, y la reunión de hoy es para ese objetivo, en cómo mitigar, demorar, evitar el rebrote en la Argentina, en el área metropolitana, porque necesitamos llevar ese rebrote lo más tardío posible, porque si no somos capaces de hacer las 2 cosas que acabo de explicar, entonces el dolor ciudadano va a ser muy alto y va a ser más precoz. Doctor Quirós, buenos días. Rosario Vigosi, de Radio La Red. Cuando usted dice necesitamos una población comprometida, ¿es de algún modo un llamado de atención a las autoridades o a la población? ¿La población los está escuchando o está aplicando autoprotocolos? Después de 8 meses de aprendizaje en esta situación, le pediría una evaluación en cuanto a la conducta ciudadana, pero digamos descarada, si es necesario la evaluación. Y la segunda parte de la pregunta es ¿cuál es el aporte puntual que ustedes van a hacer en la reunión de hoy como para acompañar estas medidas que usted remarca se necesitan a partir de ahora? Gracias, Rosario. De la conducta ciudadana, yo he dicho acá muchísimas veces que el ciudadano porteño ha tenido un comportamiento y ha hecho un esfuerzo enorme en un año muy difícil, plagado de dificultades de todo tipo, de manera que nosotros estamos orgullosos de lo que hemos sido capaces de construir. Es muy importante que la ciudadanía porteña reciba directamente de los funcionarios a cargo la información bien transparente y que nos pongamos de acuerdo cómo nos vamos a cuidar. Y lo que nosotros estamos viendo estas últimas semanas es cierta sensación, una combinación de fenómenos, que es por un lado una ciudadanía que está muy cansada de sostener las medidas y muy golpeada, y del otro lado cierta sensación de que ya esto está terminado y por lo tanto a lo mejor no hace falta cuidarse tanto. Y tenemos que volver a dialogar sobre eso. Es cierto que estamos todos muy cansados y muy dolidos, pero también es cierto que necesitamos sostener un puente de cuidado de aquí hasta que podamos hacer una vacunación de cierta magnitud. Así que nosotros volvemos a llamar al diálogo en este sentido. Nosotros estamos en una etapa, hemos pasado por etapas de dificultades de todo tipo. Al día de hoy estamos en una etapa donde estamos recomponiendo y retomando nuestras actividades, pero lo tenemos que hacer de una manera diferente. Necesitamos seguir teniendo el barbijo permanentemente y bien colocado. Necesitamos seguir manteniendo la distancia de 1,5 metros en toda circunstancia y necesitamos llevar al espacio público los encuentros familiares, sociales y los festejos que hoy todavía están ocurriendo en espacios cerrados. Necesitamos hacerlo en el espacio abierto
y si es en espacio cerrado, abrir totalmente las puertas y ventanas. Esta enfermedad no terminó y los que contagian la enfermedad mayoritariamente se sienten sanos, por lo cual uno no puede saber quién está contagiando. Y eso es algo que tenemos que seguir dialogándolo permanentemente, entre todos y sobre todo también con nuestros jóvenes, que tienen una necesidad imperiosa de la vinculación social que habían perdido, y tenemos que dialogar con ellos, hacer acuerdos de cómo reconstituir esa vincularidad social con cierto cuidado. De eso se trata, Rosario, lo que yo estoy queriendo dialogar con la ciudadanía, y no creo que haya un grupo que sea el responsable de esto, sino somos todos ciudadanos porteños y cada uno de su lugar tiene que estar dispuesto a aportar algo, suplementar, algo diferente, algún aporte personal en cada día que nos tocan por delante. Y luego nosotros vamos a ir a una reunión, como hemos hecho tantas, esta reunión no será diferente. Hacemos semanalmente las reuniones del COFESA con todos los ministros de salud de la Argentina y dialogamos sobre estas cuestiones. Y hoy lo más importante que tenemos por delante en el AMBA es mitigar y demorar el rebrote que tenemos por delante. Y de eso vamos a dialogar y luego dialogaremos con la ciudadanía de las conclusiones y las políticas que vamos a llevar adelante. Ministro, funcionarios, buen día. Hernán Mundo de Radio Nacional. Consultarle, usted habla de un cambio de tendencia, de pasar de una baja de casos a estabilidad en el promedio en los últimos días, en las últimas semanas. ¿En cuánto han incidido, si se puede establecer, las manifestaciones públicas muy masivas, el caso del velatorio de Diego Maradona, también expresiones, si bien más recientes en el tiempo, usted seguramente me dirá que todavía no puede hacerse una medición de lo que pasó hace 3 o 4 días en el Congreso de la Nación, pero en cuánto incide para ese cambio de tendencia, ese tipo de expresiones, ese tipo de manifestaciones que muchas veces no vienen con los cuidados que están pidiendo ustedes desde el comienzo de la pandemia. Y por otro lado, preguntarle, hoy comienza formalmente el turismo internacional, la llegada de turistas de países limítrofes que en muchos casos habían tenido una situación mejor en materia de COVID y que hoy tienen un registro de más casos, por ejemplo el caso de Paraguay, el caso de Chile. ¿En cuánto le preocupa a usted esa situación? Y por otro lado, si hay alguna posibilidad de que se revierta esa decisión si es que la cuestión en países limítrofes se complica aún más. Gracias. Bueno, las decisiones de la apertura de las fronteras de Argentina son decisiones del Gobierno Nacional, de manera que yo te diría que son ellos los que debieran describir o explicar bajo qué condiciones van a decidir la apertura o no de fronteras. Así que yo allí no tengo mucho para agregar, sí decir que nosotros hemos puesto un control suplementar para entrar en la Ciudad de Buenos Aires, que es hacer un test frente a la llegada, porque el test de 72 horas antes identifica poca cantidad de gente por ser tan precoz de las que potencialmente podrían venir incubando la enfermedad. Es más bien un test que da cierta garantía para el viaje, pero no da tanta garantía para la ciudad, y por eso nosotros repetimos el test 3 días después a la llegada al puerto, digamos, a la llegada a Buenos Aires. Y en cuanto a la incidencia, aquí es muy importante, vuelvo a insistir, lo que nosotros estamos discutiendo es cómo mitigar y demorar el rebrote. Vuelvo a insistir que unos números de casos más o menos en el día no va a cambiar significativamente la realidad sanitaria de la ciudad. Así que me parece más importante aprovechar la oportunidad de la estabilización de casos para dialogar nuevamente sobre qué medidas tenemos que evitar. Y allí hay 2 grandes grupos que los hemos visto todos. Hemos visto manifestaciones del espacio público que, a diferencia de otras manifestaciones previas de todo tipo y color que habíamos tenido, en las previas se veía más cuidado, más distanciamiento, más uso apropiado de tapabocas. Estas últimas se ha ido perdiendo ese cuidado y lo que nosotros decimos es necesitamos retomar ese cuidado, que si en toda situación necesitamos mantener cierta distancia y el uso apropiado, bien colocado en la base de la nariz del tapabocas. Esa es una primera lección o aprendizaje que hemos tenido estas últimas 3 o 4 semanas. Y el segundo es, en las investigaciones epidemiológicas seguimos identificando muchos casos nuevos que se han confirmado en estos días, que han sido encuentros de cumpleaños, de festejos, de encuentros familiares, de encuentros escolares, de encuentros de amistad, de encuentros de trabajo en lugares cerrados.
Entonces necesitamos todos hacer un esfuerzo. El Estado no puede entrar en cada casa y estar pendiente de lo que hace cada familia. Tenemos que reconstruir el vínculo, el diálogo, sobre todo dentro de la familia, y volver a focalizar en que nos queda un esfuerzo suplementar en las próximas semanas y pocos meses hasta que hayamos podido iniciar una campaña de vacunación en el país. Ministro, funcionarios, buen día. Matías Panza para Multivisión Federal. Queda claro el pedido a la ciudadanía de que sea consciente de la situación en la que estamos y quedan nada más que 10 días para la Navidad pensando en estos encuentros que pueden darse a puertas cerradas. El gobernador Axel Kicillof sugirió hacer una cuarentena previa a la Nochebuena. ¿Esto podría definirse en la reunión del día de hoy? Y por otro lado, preguntarle vinculado al transporte. El ministro Mario Meoni sugirió, en realidad acusó a la ciudad de que estaban entrando pocos colectivos vinculados a la cantidad de gente que por ahí sí entra en vehículos particulares. ¿Hay algún control, hay alguna medida para aumentar el ingreso de turistas a través de esta vía de transporte? Gracias. Bueno, del tema de los cuidados nosotros estamos luego de un año de tanta dificultad, de tanto dolor, de tanta emocionalidad que ha tenido la ciudadanía. Nosotros lo que necesitamos hacer es seguir dialogando y seguir buscando en cada uno de nosotros qué podemos aportar. Yo creo que cada uno de los ciudadanos porteños sabe qué puede hacer cada día, qué esfuerzo puede hacer. Y nosotros lo que apelamos a que cada uno de nosotros hagamos ese esfuerzo y sobre todo dialoguemos dentro de la familia, dentro de las amistades sociales que tenemos, de cómo seguir cuidándonos, haciendo las cosas que necesitamos hacer, porque de eso se trata en este momento, poder retomar las cosas que queremos y necesitamos hacer, pero haciéndolas con cierto cuidado. Eso es un poco el mensaje. Luego, estrategias, yo creo que lo más apropiado es que cada ciudadano esté dispuesto y busque dentro de sí y de su propio núcleo familiar qué puede hacer para cuidarse, sobre todo en este periodo que nos queda, como bien decís vos, tan corto, en un momento del año tan particular, donde todos, más allá de un año tan difícil y tan duro, además diciembre es un año emocionalmente muy particular, de manera que yo diría que aquí es muy importante que podamos dialogar, reflexionar y tomar decisiones autónomas, decididas, razonadas, de lo que cada uno de nosotros puede aportar. Y luego el ministro Meoni está dialogando con nuestro secretario de Transporte y ellos van a ir definiendo las políticas de transporte de la Nación y combinada con la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros lo único que aportamos desde Salud es la necesidad de que cuando todas esas personas lleguen a la ciudad puedan testearse, porque allí ya vimos que las personas que entran a la ciudad tienen una tasa de positividad mayor al promedio y es muy importante que las podamos identificar y aislar rápidamente en esto que es nuestro compromiso desde el Gobierno, en los dos componentes que teníamos, la parte de investigación, de rastreo y de testeo, que la seguimos intensificando día a día. Muchas gracias.